Soy Cristina Acevedo y estamos en un capítulo más de nuestro programa aquí en Safari Estación Oriente, el canal 7 de Ruralink. Hoy vamos a conocer más sobre el cultivo de la granadilla y para eso hemos llegado hasta el municipio de Marinilla, exactamente en el Alto del Chocho o la vereda conocida como La Milagrosa. Bienvenidos, esto es Del Campo para el Mundo. Iniciamos nuestro programa en una excelente compañía. Ya estamos con Emerson Izaza de Compañía Agrícola San Blas y estamos en la finca Floralba. Miren, vamos a hablar hoy, Emerson, del cultivo de la granadilla, así que bienvenido. Usted es el que nos va a contar todos los detalles para conocer cómo es este esquema de producción y el paso a paso para obtener un buen producto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Entonces vamos a conocer algo de la granadilla hoy, ¿cierto? Ajá. Entonces, todas nuestras plantas llegan injertadas de nuestros viveros. Acá tenemos unas planticas como llegan, así llegan acá al predio. El desarrollo de raíz debe ser bueno para la hora de que vayan a campo, ellas tengan todo lo necesario para su crecimiento. Acá podemos ver, mira lo que es el patrón de una de las pasifloras que se injerta, ¿cierto? Que es la chulupa, y acá arriba está la granadilla, todo su esquema principal. Oiga, es increíble, a mí esto me genera muchísima curiosidad. El programa precisamente anterior hablábamos de la producción del aguacate Hass y también nos enseñaban y nos hablaban de ese tema del injerto, de cómo se hacía, pues como todo ese tema, y yo quedé asombrada de cómo en una raíz diferente plantan como otra especie y cómo conviven juntas y cómo se da como todo ese tema de la producción. Y aquí miren que yo no sé si les da ahí al camarógrafo para hacer un acercamiento de cómo se ve que la raíz inicial la abren como a la mitad, ¿cierto? Sí, se busca que sea una yema buena para poder injertar las yemas de la granadilla. Ellas dos son de la misma familia, las pasifloras, entonces son muy compatibles. Ajá. Entonces lo que hacen es coger la yemita que ustedes llaman, voy aprendiendo bastante, y la ponen y la amarran por un tiempo para que ella, fije, ¿cierto? Con unos ganchitos de injerto. Ajá. Acá apretan, entonces ella ya sella, como lo ves acá, tiene todo su sellado y ya la chulupa se encarga de alimentar la granadilla para su crecimiento. Oíste, Emerson, ¿y ese tiempo cuánto dura entre sellarse y compactarse ya en una sola especie? Aproximadamente ya están 3 meses en el vivero, ¿cierto? Y ahí reciben sus primeros nutrientes, su adecuación, su estructura raíz, y ya cuando sean unas plantas fuertes en follaje, en tallo, son donde son trasladadas acá a los centros productivos para poder empezar el proceso que vamos a ver ahora de la siembra y su crecimiento. De cómo se va a dar todo ese proceso. Y miren ustedes acá, esto también viene bien preparadito, ¿cierto? Para que ya el suelo... Sí, te cuento, eso es un sustrato, un plantage, ¿cierto? No es tierra. No es tierra, es un sustrato que amarra la raíz y permite su crecimiento natural. Es como decir así, el suelo de ellas en su momento a la hora de estar en las cubetas. Y es, miren ahí, la cunita. Lo bonita la cunita. Para que esto nos fije qué características debe tener ya esta plantulita con el piso que va a encontrarse. No, o sea, la idea es a la hora de la siembra, que ahorita lo vamos a ver, es que el suelo tenga la estructura necesaria para recibir esta planta, ¿cierto? Y sus primeras fertilizaciones, utilizamos micorrizas, que es un enraizante natural, también algunos lixiviados y microorganismos para que la planta pueda desarrollarse bien. Y aquí, como ustedes ven, esta plantica pues puede llegar a dar una producción ¿de cuánto? Aproximadamente 12 cajas al año. 12 cajas al año, bastante productiva. Si yo, por ejemplo, me llevo esta plantulita, Emerson, para mi casa, ¿será que logro que me dé granadilla o no? Sí, yo he visto ya granadillas en casa.
Es de saberle darle el manejo y que tenga la ruta necesaria para poder que ella se expanda. Me tocaría ponerle algo un tutor para que ella se enrede. ¿Y al cuánto tiempo tengo que ponerle ese tutor? Depende del crecimiento, ella te va a ir mostrando cuando se empiezan a acostar, cuando se empiezan a ladear, es donde debemos empezar a tutorar la planta. Es como parecido al crecimiento del frijol. Es muy parecido, sí. Y a propósito, aquí vamos a ver cómo está el cultivo de la granadilla asociado al frijol. Sí. Así que ustedes ahí súper pendientes de nuestro programa, porque hoy vamos a aprender todas estas características de la granadilla que necesitamos, a ver si de pronto nos vamos a sembrar una a la casita. Así es. El terreno del Carmen de Viboral es bueno para la granadilla. Sí, ¿no? De hecho la empresa tuvo cultivos allá y es demasiado bueno. Bueno, me voy a llevar una plántula para la casa, pero después de aprender todo lo que tiene que ver con la granadilla, a ver si logramos tener algún fruto. Así que, Emerson, vamos hacia el cultivo de una vez. Listo, vamos. Estamos entonces en el municipio de Marinilla. Cuéntenos un poquito sobre esta compañía agrícola. ¿A qué se dedica antes de que empecemos directamente con el producto? Listo. La compañía agrícola San Blas empezó hace 40 años en la central mayorista como comercializadora, ¿cierto? Solamente comercializábamos coco traído de las islas de San Blas de Panamá. Después entró en el portafolio de la compañía la granadilla, ¿cierto? Como uno de sus productos insignias, y fueron pioneros de este producto en la central de abasto mayorista. De ahí decidieron tener sus propios cultivos y así nace San Blas como compañía agrícola, desempeñándose una labor social en las zonas donde tiene sus centros productivos, más que todo con las madres cabezas de hogar. Qué interesante eso. Y de ahí se focalizan acá en Marinilla. En Marinilla estamos aproximadamente hace 3 años, ¿cierto? Porque es una zona que tiene precipitaciones altas, que es lo que le gusta a la granadilla, ¿cierto? Que es una tierra muy buena. Muy fértil. Muy fértil y la gente, todo. Bien productiva, ahí está. ¿En qué otros municipios hace presencia San Blas? En el departamento de Risaralda, en Santa Rosa de Cabal. Y también tuvimos cultivos en el Carmen de Viboral. O sea, ahorita están en el oriente antioqueño, solo acá en Marinilla. En Marinilla, sí. Ajá. Oigan pues, y nosotros estamos aquí para conocer un poquito sobre este esquema de producción. Ellos ya especializados en el tema de la granadilla, y aquí nos va a contar Emerson cómo es ese tema del cultivo, cómo se preparan los suelos, cómo alternan además los productos, porque si bien lo están viendo ustedes, nosotros estamos ya acá en el cultivo, apenas está digamos que germinando, naciendo ya ese tema de la mata de la granadilla, pero tenemos alrededor un tema del frijol que ya está bien avanzado. Así que, Emerson, ¿por qué precisamente digamos que está alternar los productos de esta manera? Bueno, nosotros buscamos una asociación entre el frijol y la granadilla. ¿Por qué? Primero que todo, porque como lo ven, la granadilla trae una estructura que tiene un costo, es lo más caro en este momento para establecer un cultivo de granadilla. Entonces, la producción de frijol mitiga un poco esos costos a la hora de la producción, ¿cierto? Que es rentable. Otro de los beneficios que trae esta sociedad es que el frijol fija nitrógeno al suelo y todo eso ayuda al crecimiento de la granadilla, y la competencia por luz ayuda al crecimiento más rápido de la pasiflora o granadilla. Es decir, que esto hace que nos crezca más rápido la granadilla, y que la granadilla no le gusta mucho que el viento la esté molestando, entonces también le sirve como una barrera para que no entre viento. Estratégicamente, pero que también ayuda en temas de economía. Muy bien, ahora sí, Emerson, entonces vamos a volvernos hoy expertos en el cultivo de la granadilla. Y lo más importante es, ¿cómo sé yo que la granadilla me va a servir en un suelo? ¿Cómo es la preparación del suelo? Bueno, primero que todo, nosotros buscamos suelos con niveles freáticos altos, ¿cierto? Que tengan una buena humedad, por el tema que a la granadilla le gusta mucho las precipitaciones altas.
Segundo que todo, tienen que ser suelos con buena capa de materia orgánica para poder que nuestras raíces se desarrollen bien. Buscamos que todo el material que llega acá, llega ya injertado desde nuestros viveros, ¿cierto? Acá se hace una aclimatización de la planta de 15 días y un estrés hídrico. ¿Qué es el estrés hídrico? Que se le aplica agua e inmediatamente lleguen con unos aminoácidos y se dejan 15 días sin echarle agua, para que cuando se siembren ellas lleguen con ese hambre de buscar la tierra y todo, y desarrollen más bien sus raíces. Igual lo acompañamos de micorrizas, y el hollado debe ser de 70 centímetros de ancho con 70 centímetros de profundidad, y todo muy bien desagregado para poder que la raíz se desarrolle muy bien. O sea, se tiene además que tener muy claro de dónde viene, ¿cómo se llama? La matica. La plántula debe ser certificada, o que tengamos bien claro de dónde viene el patrón, para poder que vamos más a la fija. Bueno, Emerson, aquí vemos claramente pues que este cultivo ya está, digamos que en otra faceta, y es renovación. Sí. Ya caen, cosecharon y cortaron todo, ¿cierto? Lo que pasó fue que los cultivos cumplen su ciclo, ¿cierto? Ajá. Y el cultivo que teníamos anteriormente acá ya cumplió su ciclo, entonces nosotros dimos una espera para que el suelo descansara, estamos fijando nitrógeno con el frijol, y ya otra vez vamos a sembrar granadilla. Estas plantas aproximadamente están sembradas hace 20 días, empezaron su ciclo. ¿Y tiene más o menos cuánto de haber? O sea, ahí ya de trasplantada acá tiene que 20 días. 20 días, y en vivero 2 meses y medio. 2 meses y medio. Donde en el vivero se le dan las iniciaciones. Nosotros tratamos que estas plantas sean como los bebés, ¿cierto? Entonces allá se les da mucho fertilizante líquido, se les aplican enraizantes para que cuando lleguen acá tengan la suficiente fuerza para empezar su ciclo de vida. Ese digamos que es de lo más importante. Es lo más importante. Que nos fije bien la raíz. Sí, porque esos son los piecitos, la boquita, porque es donde se va a alimentar la planta, ¿cierto? La raíz es por donde la planta siempre va a llevar los nutrientes, y de eso depende su crecimiento y desarrollo. Bueno, entonces una vez ahí que ya está plantada, que ya tenemos, ella va a estar creciendo, el crecimiento acá en medio del frijol va a ser más rápido, ¿cierto? Sí, va a ser más rápido. ¿Y en cuánto tiempo esta plántula me va a estar dando granadilla? Nosotros estamos proyectados a que esta planta en 9 meses ya debe tener su primera cosecha, ¿cierto? Entonces, nosotros que tratamos de nutricionalmente llevarla para que ella pueda subir al entable, desarrollar sus 2 ejes, y que esos 2 primeros ejes son los que sean productivos inicialmente. Y ahí usted ya se pasó a otra parte bien importante, y es a medida que va creciendo, ya sabemos que ellas pues digamos que van a coger rumbo y se van a estar enredando en esta estructura. ¿Qué características tiene que tener esta estructura para que sea viable para la granadilla? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta estructura debe contar con alambres fuertes, ¿cierto? De calibre grueso. Pesada. Más que todo la central, ¿cierto? Porque es la que va a cargar los 2 ejes principales. Tener en cuenta también que el desarrollo de los muertos, que es donde se cuñan las guaduas, debe ser muy fuerte, porque a la hora que cargue la granadilla carga muchas toneladas, entonces él va a empezar a jalar para los lados, entonces tiene que ser algo muy muy estable para poder que no sea ni se caiga. Y veo además que están sembradas a una buena distancia. ¿Cuánto, digamos, de prolongación tiene cada plántula? En este centro productivo lo manejamos a 6 entre planta y a 3 entre surco, ¿cierto? Eso ayuda a que no se cierre tan rápido y la luminosidad y todo siga generando los efectos necesarios para la planta. He visto, Emerson, que en algunas partes lo hacen como si fuera un invernadero, les tapan como la luz, pero también les ponen luz artificial. ¿Cómo funciona eso? Y acá pues lo veo que es como a muy cielo abierto, muy natural. Pues lo que yo tengo conocimiento es que han hecho ensayos de granadilla en semitechos, y como en la gulupa así se maneja, ellos buscan es controlar qué temperaturas y que sea un manejo más idóneo para la planta en un ambiente controlado. Nosotros acá en Compañía Agrícola San Blas somos muy dados a esto, al ecosistema, a los microorganismos, a que la planta reciba todo, ¿cierto? La luz solar. Muy natural. Sí, que sea algo orgánico para la planta y para el consumidor final.
Y ahí entró a una palabra bien interesante que es el tema orgánico. Vamos entonces a ir, digamos, por niveles. Vamos en el tema del crecimiento, ¿cierto? Entonces usted ya me explica que la planta sube y sale con 2 ejes principales. O sea, la planta como tal tiene un solo eje, ¿cierto? Ajá. Pero ella saca unos hijos, como unos chupones que llaman en el campo, ¿cierto? Entonces, a medida de que se vayan desarrollando, uno deja el chupón que más se desarrolle, como el más bonito, el más vigoroso, y el resto se cortan, ¿cierto? Se podan para evitar que le quiten más nutrientes a los 2 principales. Una vez ella sube a calentable, se dejan los 2 ejes, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Para, que vienen a encontrarse sí, de planta con planta. Se vienen a encontrar con la otra planta, ajá, ¿cierto? Una vez se vayan a encontrar, uno hace una poda apical para que ellas revienten las yemas axilares hacia los lados. Y empiezan a sacar otros ramales. Sí, así es el proceso de subida de la planta. Muy bien. Y cuando ya estamos, digamos que en ese punto, ¿cuándo empieza a florecer? ¿Cómo se da el tema de la flor, del botón? Que es también algo bien interesante para que ustedes allá pues vayan teniendo claro sobre este cultivo de la granadilla. Bueno, el tema de una vez ya suben, ¿cierto? Ya nutricionalmente cambia, ya deja de ser más líquidos, sino que ya empezamos a aplicar productos granulados, a preparar la tierra, ¿para qué? Para que ya empiece a producir, ¿cierto? Entonces, el tema de la flor, ¿cómo es? Una vez ella sube y empieza a abrir sus brazos, este eje principal es el primero que florece, ¿cierto? Entonces ahí ya se empiezan a ver los botones o cartuchos, y a medida que la planta sube los nutrientes, abren. Se demoran 12 horas abriendo y 12 horas cerrando, ¿cierto? Y ahí ya tenemos fruta cuajada. Por eso es muy importante. ¿Fruta cuajada es que ya sale la bolita? Ya está la bolita, okay, ¿cierto? El bomboncito. Por eso es muy importante que nosotros nos concienticemos de la labor que cumplen las abejas en estos sistemas, ¿cierto? Porque tienen 12 horas abriendo y 12 horas cerrando para polinizarse. Entonces tratamos de cuidarlas. En algunos de nuestros centros productivos tenemos cajones de apicultura para que nos presten ese servicio. Para que estén haciendo todo ese tema. Todo el proceso de polinización. Polinización, que es bien importante y que lamentablemente lo que usted está diciendo pues muchas veces afectamos tanto esa parte importante del ecosistema porque le tenemos miedo, porque pensamos un montón de cosas, pero son bien importantes dentro del esquema. Muy bien, entonces ahí están, abre, cierra, 12 horas y la bolita empieza a crecer. A crecer, ¿Cuánto ¿cierto? tiempo se demora a pasar esa granadilla que nos comemos deliciosa? 90 días, pero influye mucho el clima, ¿cierto? Ajá. Cuando hace un poco de frío o hay climas muy lluviosos, se demora un poco más, ¿cierto? Pero en temperaturas normales, 90 días para ya tener la granadilla lista para consumir. Eso es un proceso muy parecido al tema de la gulupa, lo que usted decía, sí, solo que la gulupa sí es bajo invernadero. Son de la misma familia. De la misma familia, y he escuchado yo que incluso hacen injertos entre gulupa y granadilla, o maracuyá, granadilla. Bueno, si lo pueden notar, nuestras plantas todas son injertas. Ellas vienen injertas de una pasiflora nativa que es la chulupa, ¿cierto? Entonces el patrón como tal, o sea, el eje principal es chulupa y arriba injertada va la granadilla. ¿Es para que sea más fino el tema de la raíz? Lo que pasa es que nosotros, como saben, en nuestros suelos hay enfermedades, ¿cierto? Entonces existe la Fusarium, que es una de las que más ataca la granadilla. Este tipo de pasifloras nativas son más resistentes y desarrollan mejor raíz, entonces van a tener menos problemas con este tipo de enfermedades. Bien, ahí está entonces, datos interesantísimos hoy aquí en Del Campo para el Mundo, conociendo el cultivo de la granadilla. Del Campo para el Mundo y nosotros nos trasladamos ya donde la planta está más grandecita, ¿cierto, Emerson? Y aquí él nos va a mostrar, digamos que de forma más pedagógica, cómo se da todo ese tema de darle como la orientación para que ella pues vaya teniendo por dónde crecer. Entonces, Emerson, así ya cuando está en ese punto, ¿qué hay que hacer? Bueno, la planta llega a su crecimiento, el eje principal, como les contaba, acá se ve el eje principal. Isabel, mira los chupones que te decía que hay que desarrollar para mirar cuál de los dos va a ser más efectivo a la hora del crecimiento. Igual ella lleva un tutor por medio de la cabulla,
¿cierto? Que acá ya lo tenemos y va, como te dije, alentable. Por ahí va a subir uno de los ejes principales, ¿cierto? Lo ideal es que quede... Va a empezar a enredar Sí, ahí. lo ideal es que quede con un tirapuntica, ¿cierto? Para poder, a la hora que la tengamos que manipular, solo sea jalar y poder moverla para temas de fumigación, de drench, de cualquier labor que tengamos que hacer con la planta. Entonces ahí como donde está el enredo principal es donde ella se va a ir. Ella se va a ir estar subiendo hasta donde ya llega al punto donde se dividen los dos ejes. Y va a seguir subiendo. Y va a seguir ya su desarrollo por todo el Creciendo. entable. Una planta de estas, ¿cuántas granadillas en cosecha puede dar? Pues nosotros acá tenemos estipulado, y por lo que hemos vivido en otros centros de producción, 12 cajas al año. 12 cajas, una planta al año, ¿cierto? Cada caja aproximadamente trae 90 granadillas. ¿Y cuánta, digamos que cuando ya la planta entra en cosecha, cada cuánto se cosecha? ¿Cada cuánto voy a estar cogiendo granadillas? Bueno, granadilleros antiguos y todo eso preparaban cosechas para cada 3 meses, ¿cierto? Pero ahora con los nuevos sistemas de producción, nuevas prácticas culturales, acá en nuestros centros de producción, pues podemos estar cosechando granadillas constantemente, ¿cierto? Siempre hay granadilla, obviamente unos picos más altos, otros más bajos, pero siempre hay granadilla. O sea, constante. Semanalmente se hace la cosecha, todo el año, ahí está. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el crecimiento, cómo se hace el tema de la enredadera. Es de la familia de la pasiflora, ¿cierto? Sí, es de la familia de las pasifloras. Su nombre científico es Passiflora ligularis, ¿cierto? Ahora la granadilla está en un auge mundial porque es una de las frutas exóticas más apetecidas en los mercados internacionales. Este predio cuenta con predio exportador, de acá ha salido granadilla para Canadá, Brasil, Alemania, España. Entonces es un buen cultivo en este momento para empezar a trabajar. Y aquí tenemos una extensión bastante amplia, ¿cierto? 11 hectáreas. 11 hectáreas. En su totalidad la finca carga 4.700 plantas, ¿cierto? Y la producción puede llegar a 15.000, 16.000 cajas. Bueno, ya hemos hablado de la preparación del suelo, hemos hablado de cómo se da el crecimiento, cómo se hace el tema de la floración, de cómo sale también ya la granadilla para poder cosechar. Ahorita pasemos a hablar de ese tema de control, porque pues ese es un punto bien interesante que afecta a muchos productores y pues que de ahí también radica el éxito de un cultivo. Así que una vez que ya tengamos suelo, que todo esté listo, ¿cómo se hace control? ¿Cómo se da también el tema de los fertilizantes? La idea es que acá se hace un monitoreo día por medio, ¿cierto? Donde se monitorea planta por planta su estado en plagas y enfermedades, ¿cierto? Siempre en la semana somos muy preventivos, con productos preventivos para que los insectos y los hongos no la ataquen. En caso tal de que uno de los monitores nos diga, encontramos algún insecto que está afectando la planta, ya entramos a evaluar qué incidencia tiene en el cultivo y a controlar, ¿cierto? Tratamos de ser lo más orgánicos posible hasta donde se pueda. Pero hay veces que nos toca salirnos del contexto, ya sea porque hay plagas que nos atacan muy rápido, porque como sabemos estamos en el trópico, los cambios de clima y todo, hay veces generan hongos y que los insectos se reproduzcan más rápido. Entonces eso depende de los monitoreos para saber cómo manejamos el tema del MIPE y el MIRFE. ¿Cuáles son las plagas que más afectan la granadilla? Pues en ese momento el trips es uno de los insectos que más la atacan, ¿cierto? La alternaria, uno de los hongos que también le da bastante a la granadilla. La botritis, cuando está en un estado de floración, también tumba flor en tiempos muy húmedos. Entonces, como te dije, tratamos de ser muy preventivos con todo ese tema, hasta donde se pueda también ser muy conscientes con el ecosistema, con todo. De hecho, cuando el suelo se prepara, hacemos llenados biológicos con microorganismos para que también la planta tenga todo ese vigor y tenga todo ese movimiento en el suelo que le ayuda a su crecimiento. Habló usted ya de un punto interesante de que son los microorganismos. Ese es un tema que se viene aplicando muchísimo en esa conducta de no contaminar tanto los suelos, ¿cierto? La idea es que el suelo es vivo, entonces aportar esos microorganismos para que el suelo lo reproduzca y ayuden a la planta
a su manejo, ¿cierto? Si tenemos suelos muy fértiles, con un ecosistema bien movido, sabemos que la planta va a adquirir mejores nutrientes, sabemos que la planta va a desarrollar mejor raíz y vamos a tener una planta sana. Eso es como un atleta nunca se va a enfermar pues muy rápido, nada, un cuerpo sano va a generar que no lo ataquen enfermedades. Lo mismo pasa con las plantas, se llama trofobiosis. Muy bien, Emerson, vamos a hablar ahora, usted al principio del programa nos estaba diciendo que esta zona acá de Marinilla, Alto del Chocho, fue interesante para la compañía por el tema de que a la granadilla le interesa las buenas precipitaciones que se dan acá en el oriente antioqueño, buena agüita como decimos, pero también digamos que hay un paralelo bien interesante porque le gusta el agua, pero no florece y no es productiva en suelos que se encharquen. ¿Cómo es esto? Lo ideal es por eso la topografía que tenga algo de pendiente, ¿cierto? Para que puedas lixiviar. Estos suelos, en especial de esta finca, son francoarenosos, o sea, lixivian bien. Entonces, lo ideal es uno también tener sus zanjas. Este tipo de plateo genera que también lixivi agua y que la planta adquiera lo esencial, ¿cierto? La zona, por lo que sabemos que tenemos cerca la represa y todo eso, evapotranspiración maneja sus precipitaciones y por eso lo hace más interesante para este tipo de cultivos. Pero que no se vayan a encharcar porque ahí puede generar taponamientos de raíz. También el tema de los hongos y todo. Donde hay humedad, los hongos se desarrollan más fácil, las esporas, todo el tema. Y acá vamos a ver también una condición del suelo bien interesante, que para eso está Emerson también para contarnos, y es, miren ustedes, la planta de la granadilla cómo está, y está limpiecita, digamos, de lo que algunos llaman malezas, arbences, o arbences, bueneza, ya me he ido familiarizando con los términos. Pero vemos que acá, por ejemplo, donde no hay planta, está todo ese tema. ¿Cómo contrastan estos y para qué acá limpio y para qué acá allá con todas las plantas? Bueno, la granadilla no tolera mucho los arbences, ¿cierto? Entonces lo ideal es que a su alrededor esté limpia para que también adquiera sus nutrientes y todo lo que le llega la planta, no los arbences, ¿cierto? A su alrededor, no, porque en este momento lo encontramos como asociado a los arbences, porque las temperaturas han estado muy altas, entonces para que genere un poco de humedad, igual nosotros acá por políticas de la compañía no utilizamos glifosatos, ¿cierto? Entonces casi todo es guañado e incorporamos la materia orgánica de nuevo al suelo. Entonces también nos gusta que crezca un poco para poder manejar el tema de los arbences como materia orgánica y compostaje del suelo, claro, que todo se vuelve y se incorpore. Ahí está entonces. El tema de fertilizantes, ¿cada cuánto se aplican? ¿Cómo es la secuencia? Como te conté ahorita, nosotros manejamos en estas etapas muchos líquidos, ¿cierto? Muchas sales hidrosolubles. Entonces el tema de los fertilizantes es, nosotros manejamos 8 días líquidos y a los 15 días granulado, hasta que la planta suba alentable, ¿cierto? Y ahora sus 2 ejes. Ya ahí empieza un cambio, como te conté ahorita, para que pongamos la planta a producir, ¿cierto? Entonces ya entran más materias orgánicas, ya entran más fertilizantes para producción, entran otros tipos de sales hidrosolubles que se basan más en producción, no tanto ya según el estado de la planta. En crecimiento, sí. Como te lo conté, Isabel, mira que acá estamos en uno de los procesos de fertilización llamado drain con las sales hidrosolubles. Lo que se busca es que todos estos líquidos lleguen a la raíz de la planta para que ella las absorba y tenga toda su nutrición adecuada para subir a la planta. Entonces se hace con una bomba de espalda, ¿cierto? Haciendo un circulito buscando la raíz de la planta, ¿cierto? Aproximadamente a esas plantas le estamos aplicando 400 centímetros de este líquido para poder desarrollar raíz y que su crecimiento sea más rápido. Emerson, aquí hay una pregunta bien interesante y es cuando estamos en tiempos así tan calurosos y secos, ¿cómo es el tema de la hidratación para las plantas? Nosotros acá, depende de las precipitaciones, revisamos, nosotros tenemos acá el fluviómetro, estamos revisando constantemente el tema de lluvias. Gracias a Dios, acá pues sí, tenemos temperaturas altas en este momento, pero siempre llueve en la semana. Entonces la capacidad de campo siempre va a estar para que estos nutrientes se disuelvan en el suelo. O sea, por el momento no hemos tenido, pues no hemos tenido. Ah, bien interesante. Por eso es que esta es la zona buena para la granadilla.
Emerson, estamos aquí ya con una planta, digamos que más adulta. Sí. Con otro proceso. Acá se puede ver como lo que usted nos estaba explicando en la etapa inicial, ¿cierto? Sí. Te cuento un poquito, Isabel. Mira, lo que pasa es que esas plantas no hicieron parte de la renovación porque las teníamos como unos árboles plus, porque resistieron pues demasiado y su follaje era muy bueno, entonces quisimos mirar cómo era el comportamiento de este tipo de plantas. Como ves acá, los dos ejes principales, esta planta se le dejó otro eje, en su momento era más vigoroso también, entonces nos pareció buena idea dejar los 3 ejes. Acá lo puedes ver, cómo suben al entale, cómo se separan y cómo sacan los chuponcitos que entran en producción. En este momento, como lo puedes ver acá, Isabel, mira, tenemos ya el cartuchito que te contaba, ya él llega a un punto donde abre 12 horas en flor y cierra y ya queda frutica cuajada. Ahí están como cuando uno ve las ochuvitas, ¿cierto? Sí. Es un capuchoncito muy parecido. Muy parecido al capuchón de la ochuva. Entonces esto ya es una planta que entró en renovación, que ya pasó la prueba, como se dice, y en este momento ya está entrando otra vez a producción. Igualmente, pues hay que esperar su ciclo, a ver cómo continúa. Emerson, escuchaba yo que de pronto a veces para agilizar temas de producción, cuando sale la flor se la quitan o se la ponen... Bueno, hay un sistema que se llama el descapuche, que lo que se le quita es la corona de la flor y se deja solo el bomboncito para que cuaje más rápido y evitar lo que te contaba ahorita de la botritis, que ayuda a que la flor se caiga. Entonces, por eso se hace esa labor cultural, se llama descapuche. ¿Y eso lo hacen acá frecuentemente? Acá se hace cuando hay floraciones altas y lluvias altas, porque cuando hay verano no es necesario. No es necesario hacerlo. Cuaja normalmente la fruta. Bien, y para sostenerlo, porque usted nos decía, esta planta puede durar varios años, sí. ¿Aproximadamente cuánto en producción? Bueno, si nos vamos acá a nivel nacional, la zona de Nariño, en Pasto, tiene plantas de 20 años, 50 años, ¿cierto? Muy grande, bastante. Entonces... depende de los manejos. Esa zona no tiene tanta plaga, tanta enfermedad, es una zona más bien tranquila, entonces por eso hay plantas de tanto tiempo. Por lo normal de un cultivo es 4 o 5 años aproximadamente dura la planta de granadilla en producción. Este que entró en renovación, ¿cuánto tiempo cumplió? Este cuando entró en renovación llevaba 3 años, ¿cierto? Llevaba 3 años de haberse sembrado la granadilla y como lo ves en este momento estamos en el proceso de volver a sembrar. Volver a sembrar para volver a ver esto lleno de fruticos amarillos. De frutas, sí. Fruticos amarillos. Y esta ya casi nos vuelve a dar, ¿cierto? Sí, esta puede estar dando una producción dentro de 90 a 100 días aproximadamente, pero sería algo mínimo porque igual como lo ves, ella está podada, está en este momento como entrando otra vez en su pico, le estamos dando el manejo para que pueda llegar a ser otra vez una planta productiva, sí, dándole los cariñitos. Precisamente cuando se tiene ya establecido todo el cultivo, que está todo regadito, ese tema de la poda es importante porque también le van como refrescando a la mata, ¿cómo se llaman? Los ejes. Los ejes terciarios, que son los que más producen, ¿cierto? Ella trae el eje principal, ¿cierto? Que son estos dos que salen. Esos sí se quedan viejitos. Siempre se quedan y como lo ves, acá podemos ver el injerto, acá en la parte de abajo, todo ramificado, ¿cierto? Ya salen los 2 ejes, ya salen las ramas secundarias, que mírala acá, que ellas sí tienen, la función que cumple es acompañar estas ramas terciarias que son, como ves, la que trae la producción. Y esas son las que se van Sí, entonces podando. Cuando se hace la poda se induce en la rama secundaria. ¿Para qué? Para que todas estas yemas se activen y empiecen a botar las ramas terciarias, que son las que acompañan con mayor producción. No son tan grandes, pero sí son las que cargan la producción. Son las productivas. Sí, son las productivas. Y recuerden que la estructura tiene que ser fina porque son pesadas. Son muy pesadas, sí. Vamos ahora, Emerson, al tema de la cosecha. Cuando ya estamos en temas de cosecha, ¿cómo se identifica el fruto? ¿Cómo se da? Es muy fácil identificar el fruto de la granadilla. Como todos sabemos, su color amarillo pálido o tirando como un anaranjado es el que nos dice ya el proceso de cosecha, ¿cierto? Entonces ahí ya entran los operarios con su cajita, una canastica y se van planta por planta cosechando la granadilla, que tenga ese color y esas características. Cuando ya hablamos de granadilla de exportación, ella tiene que ir acompañada de una
pijamita o una malla que se le pone antes de cosechar para evitar que se friccionen entre las plantas y se rayen, entre las granadillas y se rayen. O sea, eso solo se hace cuando la granadilla es de exportación. Es de exportación, sí. Están en el cultivo y en capucha. Y sí, y ahí mismo se pone la pijamita y se van Y cosechando. tiene que ser un tema de mano de obra, digamos que muy delicada, por el asunto de que son como huevitos, cascaritas muy frágiles. De hecho, ahí es donde te contamos que la empresa tiene labor social con las madres cabezas de hogar, ¿cierto? Cuando ese tipo de cosechas se dan es donde las madres de la zona vienen y nos acompañan, porque sabemos que la mujer es de una mano más delicada, más curiosa a la hora de definir qué es exportación y qué no es exportación, entonces ellas vienen y nos acompañan en ese proceso, porque también son las personas idóneas para cosechar este tipo de frutas que van para el exterior. Había leído, Emerson, que de los problemas pues más grandes en estos esquemas de producción muchas veces son la mano de obra. ¿Cómo funciona ese tema acá en Marinilla? Pues el sector, como lo ven, está rodeado de muchos cultivos, ¿cierto? Entonces la mano de obra es más bien un poco escasa, por decirlo así, pero en la zona se consigue quien trabaje y hay gente muy calificada, capaz, berraca, como es toda la gente del sector, berraquísima, entonces no hemos como tenido ese inconveniente de decir, no, nos vamos a dar sin gente, no, por acá a la gente le gusta trabajar el agro y el campo. Y en eso de temas de exportación, ¿cómo está el mercado y también del que sale para el producto nacional? ¿Cómo se mueve la granadilla? Como te conté ahora, es uno de los cultivos en este momento más rentables a nivel de exportaciones, está cogiendo un auge en Emiratos Árabes, está en el boom de la granadilla, entonces es un tema que en este momento es viable llegar a tener fruta de calidad para exportación y hacer todo el proceso para que los predios queden con su respectivo registro y poder que muchos productores se unan y empiecen a exportar esta granadilla. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, que les imponen a ustedes para poder exportar? No, el ICA, el ente que establece este tema, ellos tienen un pliego de requisitos, es cumplir con todo eso, ellos hacen el acompañamiento, ellos vienen al predio, lo visitan, están en constante movimiento con los informes, informándole a uno que se viene, qué ha pasado en los otros países con la fruta. Es un acompañamiento muy bueno de parte de ellos en cuanto a las necesidades que tenga el predio. Ahí está, bien interesante ese asunto. A propósito, aquí a nivel nacional, ¿cómo es el consumo de la granadilla? Es muy bueno, como sabemos, la granadilla le dicen la fruta de los niños, ¿cierto? Y por estos días ha estado escasa la granadilla. Ahora en este momento hay picos de cosecha, ¿cierto? Okay. Entramos con cosechas del Huila, de otras zonas del país, que es importante. Y como te contaba, la fruta de los niños, todos los niños, la granadillita para el niño, la granadillita, entonces se convierte en una fruta muy importante. O sea, cambiamos la compota por la granadilla. Por la granadilla, ¿cierto? Les ayuda mucho a la memoria, a desarrollar las vitaminas que contiene esta fruta, entonces es muy consumida por los colegios también, en los restaurantes escolares, entonces la demanda es buena a nivel nacional. Buena a nivel nacional. Oiga, y ahí usted estaba diciendo, ¿cuáles son esas propiedades que se le atribuye a esta fruta exótica deliciosa? Bueno, la granadilla como tal es diurética, ¿cierto? Ayuda a todo ese proceso de estreñimiento que algunas personas sufren. Tiene vitamina A, B, C. También hace poco leí que en la Universidad Nacional hizo una investigación sobre las hojas que tienen una propiedad para los diabéticos, ¿cierto? Ayudan como a las personas que sufren de diabetes en este momento, están como en ese proceso de extraerlo y poder entrar a sacar los extractos y todo de la hoja. Entonces estamos hablando de una planta que sirve mucho. También hemos hecho bebidas de la flor para el tema de la gente que sufre de insomnio. Ella trae lavanda, entonces ayuda como a todo el tema de dormir tranquilos. Yo la he consumido en bebida y es muy bueno. Cuando uno tiene gripa en aguapanelita, entra también genial para uno curarse. Ajá, ahí está, entonces aparte de que se puede disfrutar de esa fruta deliciosa, ese sabor chévere, pues también estos aspectos medicinales interesantes que se puede hacer o usar también
de la granadilla. Vamos a volver entonces al cultivo para que hablemos un poquito de la relación que se tiene con el frijol, cómo está en este momento el frijol, y terminaríamos viendo también una variedad exótica que ustedes tienen ahí también en observación. ¿Cómo se llama? Maracúa. Maracúa, que es ese injerto de la granadilla con maracuyá, ¿o qué? Es como un tema, o se conoce como badea también a nivel nacional. Es como algo así, el sabor es parecido a maracuyá con granadilla, es bien interesante. O sea, es más amarga, es más simplecita, es una combinación de sabores, vos empezás como amarguito y terminás en un dulce de la granadilla, es algo bien bacano. Yo no la conozco y hoy vamos a conocerla también acá, en Del Campo para el Mundo. Seguimos en Del Campo para el Mundo y les recordamos que hoy estamos en el municipio de Marinilla, más exactamente en el sector El Alto del Chocho o la vereda La Milagrosa. Estamos conociendo sobre el esquema de producción de la granadilla y al inicio del programa hablamos de que acá en esta finca, digamos que la granadilla convive con el cultivo también del frijol. Y aquí me parece, Emerson, muy interesante hablar de esa convivencia. Usted ya nos dice lo que le aporta obviamente el frijol a la granadilla y esa competencia para que ella pueda crecer buscando el tema de la luz y el tema también del viento, que es bien consentida la granadilla. Pero en temas de producción, ¿cómo convive, por ejemplo, la fertilización de la granadilla con el frijol? ¿Se aporta ese tema? ¿Cómo funciona? Como sabemos, acá hay dos cultivos distintos, ¿cierto? Igual los requerimientos nutricionales del frijol no van a ser los mismos que necesita la granadilla. Entonces, cada cual maneja su nutrición aparte. Lo que la sociedad sirve es, como les conté anteriormente, el tema del nitrógeno y de la sombra y su competencia, pues en la producción de frijol. Nosotros como paisas somos frijoleros por tradición, entonces la demanda de frijol acá siempre va a ser buena. En este momento acá podemos ver otra etapa del frijol que ya está entrando más en un secado de hojas y todo eso, y un engruese de vainas para su terminación final. Todas las leguminosas, que es la familia del frijol, aporta nitrógeno al suelo y unos frijolitos con chicharrón, piensa uno apenas ve ese cultivo. Y después, al finalizar, un postrecito con la granadilla. Con la granadilla. Ahí está. Pero bueno, entonces eso ahí he descartado. Me quedaba como esa inquietud de si el tema también de los riegos y eso se aprovechaban para los dos cultivos. No, cada uno tiene sus requerimientos sí, especiales, que ahí está el tema. Y el frijol, ¿cada cuánto lo sacan? El ciclo del frijol son 4 meses, ¿cierto? Es un cultivo muy rápido y, como te dije, en ese tiempo le ayuda un poco la granadilla, sale el frijol, ya se corta todo, ¿cierto? Sale todo lo que es frijol y queda ya la granadilla solita, ya cumpliendo su ciclo y terminando pues el proceso de suralentable. ¿Y se vuelve a sembrar el frijol? Ya no, solamente es una vez cuando está en crecimiento la granadilla. Ah, ok. Vea, dato importante ahí también, solamente mientras surge o crece la planta como tal, pero ya se ocupa todo el terreno solo en con granadilla. La granadilla. Porque si ya el crecimiento, me imagino que la planta ocupa ya van a competir por espacio. Ajá. Entonces solamente una sola vez. Ahí no sería productivo. No. Y ya la granadilla ocupa todo el espacio. Muy bien, vamos entonces ya finalizando nuestro programa hoy aquí en Del Campo para el Mundo, y sí vamos a ir a ver la especie que usted tiene ahí. Claro que sí. ¿Que para qué le sirve en este cultivo? La tenemos más como polinizador, como espero de mariposas, porque nos gusta también cuidar el ecosistema. Venga, entonces vamos ahí de una vez. Vamos. Y Scooby-Doo. Ahí va a ir para arriba. De la mano. Ahora sí llegamos a la especie que le estamos diciendo, ¿cierto? Sí. ¿Esta ya es qué? La maracúa, Passiflora quadrangularis, ¿cierto? Es de la familia de las pasifloras, también pues de la que pertenece la granadilla, el maracuyá, la gulupa. Nosotros la tenemos acá en el predio como polinizadora,
como hospedera de mariposas porque nos gusta pues como que el ecosistema y todas las pasifloras hospedan las especies de la Lepidoptera, ¿cierto? Entonces estamos como por ese tema de conservar el ecosistema, las mariposas, de ver esos colores que traen las mariposas y es una planta muy bonita. También como y huele ornamental. delicioso. Sí, tiene un olor como característico de las pasifloras. Todas las pasifloras tienen esos olores como a lavanda que te contaba ahorita para las bebidas y todo ese tema. Oiga, está bien chévere. Bueno, y aquí está la florecita que usted nos decía, es muy parecida A la de la granadilla, ¿cierto? Ajá. Sino que lo que cambian son los colores, pero es la misma estructura de la planta, tiene los pétalos, tiene las anteras, los pistilos, todo lo que la estructura de la flor, la corona, igual a la de la granadilla. Entonces aquí está en su proceso y para mañana la encontramos que es cerradita. El ciclo de esta es más demorado a la hora de cerrar, ¿cierto? Ajá. Pero el de como les contaba con la granadilla, es 12 horas abriendo y 12 horas cerrando, así como están en los estados de esta. Y de ahí ya va a salir. Ya sale la frutica, que la podemos ver acá. Parece un aguacate, le estaba diciendo yo. Ya no es como tan redondita, sino que más es como alargadita, más sí. alargadita. Y esa no es tan comercial. No, pues comercial, sí, en mercados internacionales también la conocen como baea, las abuelitas la utilizaban mucho también para dulces y todo ese tema. Y ahí está, entonces esta también hace parte de ese proceso que se tiene acá en la finca y de esa manera nos despedimos. Así que Emerson, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir hoy de su tiempo aquí en Del Campo para el Mundo y por contarle a los televidentes cómo se da todo ese proceso aquí en Marinilla. Un placer tenerlos acá y ojalá vuelvan para que continuemos conociendo todo el proceso de la granadilla. Quedamos a unos meses para venir a ver el producto, De una, ¿cierto? por acá bienvenidos. Ahí está, nosotros nos despedimos, pero les recordamos a todos ustedes que tenemos una cita dentro de 8 días. No sabemos desde qué lugar del oriente antioqueño vamos a compartir con ustedes, pero sí sabemos que el campo tiene mucho por enseñarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.